Los retos actuales en México, en Veracruz especialmente, de manera muy puntual, observamos que se requiere la mayor atención del gobierno del Estado en cuanto a la integración del Consejo Consultivo Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas, designando dentro de la terna que le enviaron los consejeros al director general del Consejo Consultivo Estatal de Pueblos y de Comunidades Indígenas, que sea más sensible, que tome su papel como funcionario y que cumpla con este gran reto, un reto de frente a los indígenas como gobierno, y que todos y cada uno de los funcionarios, especialmente de los políticos, que miren a ellos, a los indígenas, en cuanto a la aplicación de los 46 artículos que conforman el acuerdo del 13 de septiembre de 2007. Por otro lado, uno de los grandes desafíos es que el gobierno, tanto de México como de Veracruz, analicen más los recursos que se le van a destinar como presupuesto a los pueblos y a las comunidades indígenas. A nivel nacional, actualmente tiene el 6% sobre el presupuesto del gobierno federal. A través de la CDI, Comisión de Derechos Indígenas, está invirtiendo ese porcentaje que es muy mínimo para un país tan grande. A nivel Veracruz, que se autorice, se etiquete el 1.5% del presupuesto anual que tiene el gobierno del Estado, equivalente a 1.530 millones de pesos. Es una iniciativa que se ha presentado ante el Congreso del Estado. Es una invitación que le hago a todos los diputados y diputadas de Veracruz para que autoricemos ese presupuesto y para que entre dentro de la misma y que sea canalizado a nuestros hermanos indígenas para que tengan mejor salud, para que tengan mejor educación, para que tengan proyectos productivos debidamente sustentados, para que también se conserven las lenguas nacionales, 14 que hay en el estado de Veracruz, y desde luego para que la universidad en todos los niveles exista una conectividad, porque actualmente hay únicamente preescolar, primaria y universidad intercultural. No hay ni secundaria ni bachillerato indígena con materias específicas de la lengua nacional. Entonces, igual que haya mayor atención en cuanto a los comedores comunitarios que se necesitan mucho en todas y cada una de las instituciones.